Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Quiero que diga conmigo: yo soy un ser que tiene un espíritu, un alma y un cuerpo. Usted tiene que verse de esa manera. Hay una parte material, física, tangible en usted, pero hay una parte inmaterial, intangible, espiritual en usted. Y hablamos del cuerpo. Esa es la parte más fácil porque la podemos percibir con nuestros sentidos. Pero el alma es donde están nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra capacidad de decidir. Desde ahí decidimos, desde el alma. El espíritu está la intuición, está la conciencia y está la comunión con Dios. Pero en este tiempo vamos a enfocarnos más en la parte del alma. Hay mucho que hablar del cuerpo y hay muchísimas cosas que decir acerca del espíritu, de tal manera que podamos entrenarnos espiritualmente y fluir en una comunión, en una relación espiritual, de espíritu a espíritu con Dios, donde podamos movernos en esa dimensión espiritual y veamos los frutos, los dones del Espíritu Santo, esa comunión con el Espíritu Santo. Pero hoy vamos a centrarnos más en esta parte del alma. Y quiero leerles un versículo más, Proverbios capítulo 23, verso 7. Porque cuál es en su pensamiento, en su corazón, tal es él. En otras palabras, es esto: a como usted piensa, así se comporta. Usted es el producto de todos sus pensamientos. Entonces, si nosotros tomamos este versículo y entendemos que en el alma está el intelecto, las emociones y la voluntad, y este versículo dice que a como es el hombre en su pensamiento, así es él. Entonces lo que nos está diciendo básicamente es que lo más importante, si nosotros queremos vivir una vida plena, si nosotros queremos servirle al Señor, si queremos tener una comunión con Dios, si queremos en realidad consagrarnos a Él, la base de todo es tener los pensamientos correctos. Pero estábamos diciendo que el alma no solamente tiene pensamientos, sino que el alma también están las emociones y la voluntad. Mi voluntad es la capacidad de decidir cómo yo decido. La pregunta es: ¿desde dónde yo decido? ¿Qué es lo que influencia mis decisiones? ¿Qué es lo que termina determinando cada decisión que yo tomo? Como seres humanos estamos todo el tiempo tomando decisiones. Y en este versículo que acabamos de leer de Proverbios capítulo 23, verso 7, nos dice que las decisiones que nosotros tomamos están basadas en la forma en que pensamos. Pero antes de tomar las decisiones, también se involucran nuestras emociones. Y nuestras emociones juegan un papel preponderante en cómo decidimos. Si tengo miedo, decido desde el miedo. Si estoy enojado, decido desde el enojo. Si me siento triste, decido desde la tristeza. Por eso es que hay algunas personas que dicen: no, me siento desanimado, hoy no voy a ir a la iglesia. El desánimo fue lo que provocó que decidieras no ir a la iglesia. La gente dice: estoy enojado, no voy a ir a congregarme. El enojo fue lo que determinó que no te congregaras. Y por otro lado, también si nosotros decimos
que tengo miedo de ir a la iglesia porque me puede ocurrir algo malo, entonces el miedo termina determinando. Y eso lo podemos aplicar para todos. Personas que no se casan por estas razones. Personas que dejan trabajo por estas razones. Entonces, cuando nosotros decimos que a como es el hombre en su pensamiento, así es él, es importante para que se pueda cumplir lo que el Señor quiere para nuestra vida, que seamos prosperados en todas las cosas, que nos detengamos a pensar en qué pensamos y que nos preguntemos por qué siento lo que siento. Muchas veces decimos, es que siento miedo, es que siento enojo, es que siento tristeza. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que está provocando que yo sienta? Entonces necesitamos aprender a descubrir por qué me siento como me siento y a la misma vez preguntarnos si eso que siento está vinculado a que tengo pensamientos incorrectos y necesito aprender a pensar, porque aprendiendo a pensar también aprendo a sentir. Las emociones y nuestros pensamientos están íntimamente conectados. A como el hombre piensa, así siente. El miedo es la manifestación de una forma de pensar. De tal forma que usted y yo podamos aprender a pensar, para aprender a sentir, para aprender a decidir. Porque nuestras decisiones definen nuestra condición futura y presente. Y fueron las decisiones en el pasado las que determinaron muchos de los acontecimientos que vivimos, buenos y malos. Entonces las emociones se convierten en aquello que me conecta con lo de afuera y lo de adentro invisible. Entonces, y a la misma vez, las emociones son fundamentales para cómo me relaciono con las personas. Tus emociones son una forma de relacionarte. Por eso es que alguien dice, estoy enamorado de esta mujer. Y ese mismo que dice, estoy enamorado, después puede decir, aborrezco a esta mujer. ¿Qué hace que una emoción pase de ser de amor a odio? Entonces las emociones no son solamente algo que yo siento. No, lo que yo siento tiene un efecto en cómo yo me relaciono con las personas. Por eso es que siento rechazo. Por eso es que siento miedo. Esta persona me causa miedo. Cada vez que la veo, miedo. Cuando me llama por teléfono, miedo. Cuando la veo, me causa ira. Y cuando veo, me causa un sentimiento profundo de amor. Siento que me quebranto por dentro. Entonces las emociones nos conectan con lo externo y también con esa parte abstracta de nosotros, pero nos mueven. Y si nos mueven, si las emociones te mueven a ti y me mueven a mí, si las emociones terminan siendo parte de los elementos que me llevan a decidir, si las emociones producen acciones en mí, qué tan importante es que yo pueda responder a algunas preguntas vitales acerca de las emociones. Y de eso se trata. Si yo en este momento logré captar tu atención, si en este momento tú dices, pastor, ya le entendí, hábleme ahora de las emociones, estamos en el lugar propicio para que el Espíritu Santo comience a derramar sobre nosotros
semillas que pueden dar frutos de transformación en nuestra vida. Hay muchas personas que están queriendo genuinamente servir a Dios, amar a Dios, honrar a Dios, obedecer a Dios. Pero esas mismas personas que están queriendo servirle a Dios son personas que están en el corazón teniendo luchas muy grandes internas y que a veces no saben cómo tratar con esos asuntos. Yo quiero servirle a Dios, pero me siento tan presionado por la gente y termino cediendo por miedo a la gente. Termino complaciendo a la gente por encima de Dios. Termino prestándole más atención al qué dirán de las personas que lo que Dios piensa de mí. Cuando todas esas cosas comienzan a ocurrir, estamos hablando de personas que no tienen una sanidad del alma, que no tienen una educación de sus emociones, que no han aprendido a sentir. Y sí quiero decir esto con toda firmeza y claridad. Podemos aprender a sentir. Así como aprendimos mal, así como a través de nuestros años nos enseñaron a tener miedo, así como a través de nuestra vida, las experiencias, los consejos, las enseñanzas diferentes nos llevaron a ser personas iracundas, así también podemos aprender con ayuda del Espíritu Santo a tener mansedumbre. Los frutos del Espíritu, que son paz, justicia, gozo, bondad, benignidad, todos esos frutos del Espíritu Santo que aparecen en Gálatas capítulo 5, todos esos son producto no solamente de un Espíritu Santo que te ayuda a desarrollar los frutos, sino de personas que aprendieron a través de los principios de la palabra de Dios a sentir y a moverse de esa manera. Si los frutos del Espíritu Santo dependieran totalmente del Espíritu Santo, todos los tendríamos. ¿Por qué pareciera que algunos lograron desarrollar los frutos del Espíritu y por qué yo sigo luchando con los frutos de la carne? Y los frutos están vinculados a pensamiento y a sentir, y aprendemos a ser bondadosos, y aprendemos mansedumbre, y aprendemos benignidad, aprendemos a amar con ese amor ágape. ¿Qué es determinante en nuestra alma? Es determinante lo que pensamos, nuestra forma de pensar, y hablo de forma, ¿verdad? Va a determinar el cómo sentimos, pero también, decía el pastor, las decisiones que tomamos en el día a día, no eventualmente, en el día a día, va a estar determinado de cómo estamos pensando. Pero no solo eso, sino que también nuestra forma de actuar. Y entonces a veces nos podemos encontrar con preguntas: ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy repitiendo los mismos patrones de conducta? Y hacernos esas preguntas. Entonces todo eso va a estar determinado, nuestra forma de actuar, nuestra forma de sentir, o sea, el cómo se manifiesta nuestra vida emocional va a estar determinada en cómo pensamos. Pero el cómo pensamos no es algo que se da así esporádicamente, eventualmente. Esto tiene una historia, nuestra forma de pensar tiene una historia. Y la historia es aquello que vamos formando desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Porque desde entonces estamos escuchando, estamos recibiendo emociones, estamos recibiendo palabras por parte del entorno, ¿verdad? Inmediato. Entonces, nuestra forma de pensar va a estar determinada por todo aquello que hemos ido formando, que se ha edificado en nuestra mente, intelectualmente, el sistema educativo, cómo ha incidido, las palabras que hemos escuchado en nuestro seno familiar, todo aquello que nosotros también hemos ido incorporando, la educación, todo eso va a ir formando
nuestra forma de pensar. Entonces, esa es la base. Y ok, ahora, ¿qué pasa? La forma en la que estamos sintiendo ahorita, la forma en la que estamos experimentando emocionalmente, decimos va a estar determinada por nuestra forma de pensar. Pero entonces aquí es, si estoy experimentando emocionalmente algo que no me es grato, entonces lo que tengo que ir a revisar es la forma en la que estoy pensando. Entonces, aquí les quiero compartir una definición de emociones, ¿verdad? Son aquellas reacciones psicofisiológicas, es decir, decía el pastor, son estados internos complejos de la mente, pero hablamos de la experiencia también subjetiva. ¿Por qué subjetiva? Porque cada quien tiene una historia de vida distinta, una forma de pensar que ha ido formando desde su niñez, pero que es peculiar de cada quien, ¿verdad? Entonces, para mí puede ser el ver un animalito ahí moribundo, lo puede experimentar de una forma muy distinta a un veterinario quizás o a otra persona. Entonces, cada quien va construyendo su forma de sentir de acuerdo a la experiencia y a los pensamientos que tiene, que ha ido construyendo. Entonces, por eso llamamos subjetivo, porque es particular de cada quien. Es una reacción psicofisiológica, o sea que es algo que se experimenta internamente, pero que también tiene una manifestación física. Nuestro cuerpo reacciona y esa es una de las características de las emociones también. Nos va a conectar con nuestro entorno, va a conectarnos, lo vamos a experimentar físicamente, pero también a nivel interno. Las emociones tienen esa cualidad de conectarnos con nuestro entorno. Entonces, decimos, cuando estamos en un funeral, nos conectamos con ese ambiente, ¿verdad? Es un ambiente de tristeza. Estamos en una festividad, estamos celebrando algo, recibimos un ascenso en el trabajo, recibimos una buena noticia, entonces la emoción que corresponde en ese momento es una emoción de alegría, de entusiasmo, de esperanza, ¿verdad? Entonces las emociones nos van a conectar con nuestro entorno. Y eso es algo bonito que quiero dejarle. El Señor no nos mandó aquí a la tierra desamparados. Realmente todo nuestro ser está bien equipado para conectarnos, para ser funcionales aquí en esta tierra, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que necesitamos entrar en ese proceso de educar nuestras emociones a partir, decíamos, repito, de cómo estamos pensando. Entonces, tipos de emociones las podemos clasificar en dos, aquellas placenteras. Entonces, si se acuerdan de las emociones básicas que nos han enseñado desde la escuela, aquellas placenteras son aquellas que nos van a hacer sentir bien, ¿verdad? Entonces, la alegría, tenemos la gratitud, el entusiasmo, el asombro, y tenemos también aquellas emociones que no son placenteras. ¿Por qué no son placenteras? Porque nos hacen sentir mal, nos crean angustia, nos crean angostura, nos hacen tener una sensación incluso física, ¿verdad? Porque decíamos que son reacciones psicofisiológicas. Entonces no nos son gratas el experimentarlas. Causan malestar interno, de impotencia muchas veces. Entonces, dentro de estas emociones no placenteras, displacenteras, tenemos la tristeza, la ira y el miedo, ¿verdad? Que son las emociones básicas que conocemos. Ahora, también podemos decir que las emociones son funcionales o disfuncionales. Entonces, las funcionales, ¿cuáles van a ser? Aquellas que nos van primero a hacer sentir bien, pero también que nos van a ayudar a cumplir objetivos de vida. Entonces, las disfuncionales, ¿qué vienen a ser aquellas que nos van a mover, nos van a movilizar a conductas que no son funcionales, ¿verdad? Que nos van a sacar de nuestros objetivos principales de vida. Y nosotros que somos creyentes, aquellas conductas, aquellas formas de experimentar la vida emocionalmente, internamente, que nos van a sacar del propósito, incluso de lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Las tenemos que educar. Y este es el proceso en el que estamos, ¿verdad? De educar
esas emociones que quizás nos están siendo en este momento un indicador de que hay en nosotros estructuras de pensamientos disfuncionales que no nos están ayudando a ser eficientes, a ser productivos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué está diciendo mi pensamiento ante una sonrisa, ante una mirada? Automáticamente mi cerebro lo está procesando. Luego actúa mi parte fisiológica, donde yo puedo experimentar temor, sudor, palpitaciones, y eso me va a generar una conducta. Podemos salir corriendo, podemos sonreír, podemos ponernos a llorar. Por eso es importante aprender a gestionar nuestras emociones. Como decía Nahara, desde que nacemos tenemos esas emociones primarias. Un bebé lo hacemos muecas, él sonríe. Aparentemente, ¿qué está demostrando? Alegría, puede tener miedo ante un ruido, pero tenemos emociones secundarias y estas se dan a partir de las primarias. No se pueden presentar si primero no tenemos la innata. Y estas emociones secundarias son como la vergüenza, la culpa, el orgullo, la ansiedad, los celos, la esperanza. Y miramos que estas no son innatas, estas van influidas o influyen de acuerdo al entorno donde nos estamos desarrollando. Por eso es importante, y en los talleres que se han venido dando había uno de afirmación a nuestros hijos. ¿Cómo estamos afirmando a nuestros hijos? Es muy relevante porque muchas veces desde nuestro hogar nosotros damos direcciones desde el miedo, desde el temor a nuestros hijos. Si no haces esto, te va a pasar esto. Y entonces actuamos desde el temor. Muchas veces, ¿cuántos de nosotros hemos venido o hemos escuchado algo acerca de Dios y ha generado temor en nosotros? Porque alguien inculcó ese temor. Por eso es importante, desde nuestra posición, cómo estamos transmitiendo algo a nuestro entorno, a nuestros hijos, a las personas que estamos enseñando, porque desde esa misma plataforma ellos están aprendiendo. Y miramos la reacción a nuestro alrededor, es lo que de alguna u otra manera hemos venido sembrando. Sembré temor, por lo tanto, la reacción a nuestro alrededor va a ser temor. Y si nos trasladamos al ambiente laboral, muchas veces podría ser de temor, de solidaridad, de apoyo, de cooperación, pero tiene que ver también con nosotros como cabeza. Entonces, si nosotros entendemos este principio, entonces vamos a saber de que las emociones no son malas, cumplen una función. Y hay emociones que son perturbadoras y hay emociones que no son perturbadoras. ¿Cuáles serían las emociones perturbadoras? Son aquellas que generan una conducta disfuncional. ¿Y qué sería en este caso una conducta disfuncional? Yo creo que a la mayoría de los que conducimos nos ha pasado en algún momento. Vamos manejando y se nos pasa un carro por enfrente y se nos pone enfrente. Y eso es normal y que te moleste, te sentís ofendido. Pero ¿qué sería disfuncional? De que te molestara y buscaras la forma de cómo adelantarte, ponerte a la par de él, bajar el vidrio y decirle un montón de cosas. Desde ese momento, en ese momento se vuelve disfuncional porque genera un conflicto. Esa otra persona también va a responder ante la ofensa y puede pasar cosas, pues, incluso violentas. Hay también emociones que no son perturbadoras y esas pueden ser agradables, pero también pueden ser desagradables. Mildred mencionaba acerca de algunas emociones agradables y tienen que ver con aquellas que son placenteras, como el gozo, la alegría. Y estas no van a generar comportamientos o conductas disfuncionales. Pero hay emociones desagradables que tampoco pueden generar conductas disfuncionales. Cuando yo, por ejemplo, no reacciono ante una ofensa y hago una valoración correcta y no respondo a través de la misma ofensa, entonces
esa emoción es funcional y yo puedo responder y puedo interactuar adecuadamente con las personas que me estoy relacionando y en el ambiente en el que me estoy relacionando. Entonces eso es muy importante que lo podamos nosotros apreciar. ¿Para qué? Para que sepamos la manera correcta en la cual nosotros debemos de valorar y responder ante las circunstancias en las que nos estamos relacionando día a día. Entonces yo quisiera como dejar claro que las emociones son útiles. Dios nos diseñó y parte de ese diseño son las emociones. Las emociones eran parte de Adán antes de la caída y Dios se las había dado. Por eso es que el hombre tenía la capacidad de amar a Dios con toda su mente, con toda su fuerza, con todo su corazón. Mire, aquí está un ejemplo específico. Ahí utiliza la palabra, ese versículo, corazón, porque nos habla de que amemos al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Entonces, el Señor siempre diseñó que nosotros lo amásemos a Él con todo. Por eso es que el amor para nosotros como cristianos significa mucho más que emociones y sentimientos. La definición de amor para usted y para mí no es la definición de un amor eros ni de un amor fileo, sino que es un amor ágape. Es el amor donde dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el Señor nos dice: amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Mateo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, y parte de ese amor son nuestras emociones. En Génesis capítulo 3, después de la caída, el hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre peca y hay una separación de Dios. Y eso mire qué interesante, porque cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, en una persona todo lo motiva o el amor o el temor. El amor es parte de una emoción, pero no es solamente emoción. Les acabo de hablar de que es amor ágape. Como dice Corintios, que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor todo lo da, el amor es sacrificial, el amor todo lo espera. Habla de un amor que sale de dar sin tener una expectativa. Pero también es cierto que el amor tiene una parte nuestra que es emocional. Por eso el Señor quiere que lo amemos con nuestro pensamiento y con toda nuestra alma, y parte de amar a Dios es con nuestras emociones. Pero cuando el hombre en Génesis capítulo 3 come del conocimiento del bien y del mal, entonces como resultado ahora el hombre dice, se avergüenza, y por primera vez en las Escrituras vemos la palabra miedo. Es la primera ocasión. Y por eso es que dice el hombre: oí tu voz que se paseaba en el huerto y tuve miedo. Pero ¿qué pasó? Porque antes el hombre hablaba con Dios y no tenía miedo. Cuando se habla del árbol del conocimiento del bien y del mal, estamos hablando de una información que no viene de Dios. El ser humano sigue comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Usted o está comiendo de la mente de Dios, o usted tiene la mente de Cristo, o usted tiene los pensamientos de Dios y usted alimenta su vida de Dios, o la alimenta independientemente bajo un sistema creado, un sistema alterno
El hombre ha creado un sistema alterno. Adán y Eva vivían en obediencia plena a Dios, pero ellos se crearon un sistema de pensamiento independiente. Ese pensamiento independiente generó en ellos el temor, generó en ellos la vergüenza, y en el capítulo 4 miramos a Caín, dice, se ensañó contra su hermano. Como consecuencia del pecado, el hombre tiene miedo, tiene vergüenza, pero tiene saña. Ahora, esa palabra saña es una palabra muy fuerte. No es cualquier sentimiento contrario, porque cuando dice se ensañó contra Caín, esa palabra se ensañó es lo que determina la acción de Caín de matar a Abel. Entonces nosotros podemos ver ahí ira, podemos ver ahí miedo, podemos ver de ahí en adelante vergüenza, y vemos al hombre con tristeza, y de ahí comenzamos a ver todo un diseño caído. Ahora, Dios nos hizo con nuestras emociones, y nuestras emociones nos permiten disfrutar de momentos. Por eso es que son útiles. A mí me gusta algunos momentos donde me emociono. Yo soy muy emocional, ¿no? Ganó el Madrid la Champions, yo estaba feliz, gritando, ¡yeah! Pasé como 10 minutos, y alegre. Me permitió disfrutar de situaciones y momentos. Miro a unos amigos que tengo rato de no verlos y nos sentamos a comer algo y comenzamos a platicar, y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces yo me encuentro con personas, no decimos nada gracioso, nada, pero estamos riéndonos, nos reímos de todo, y después intento contar lo que conté con ellos cuando nos reímos, y alguien me queda viendo así como, eso no da risa, pero en el momento que estaba con esa persona me causó risa. ¿Por qué? Porque se genera ambientes emocionales que podemos disfrutar cuando estamos alrededor de gente que amamos. Entonces, por eso es que las emociones no son ni malas ni buenas. Las emociones nosotros terminamos dándole un significado. Entonces, la alegría extrema te puede llevar a la irresponsabilidad. Entonces, aún la alegría se vuelve algo malo, porque hay personas, pregúntele a un niño, llega un niño y te dice, estoy aburrido, estoy triste. Te dice, ¿cómo que estás triste? O sea, ¿por qué? Porque el niño tiene una expectativa interna de que él tiene que estar riéndose toda la vida. O sea, entretenido toda la vida. Si no es con la tablet, es con el televisor. Y si no es el televisor, que el papá le esté haciendo una payasada, pero él tiene que estarse riendo. Y si no se está riendo, entonces el niño está inconforme porque estoy triste. Ahora, usted se imagina en un niño que crece así y no se le enseña, cuando llega a adulto, quiere estar todo el tiempo alegre. Y esa emoción, que no es ni buena ni mala, lo puede llevar a encontrar o buscar esa alegría insaciable en las drogas, en el alcohol, en las parrandas, y ese deseo de estar alegre todo el tiempo lo lleva a perderse. Y no crea, hay personas que están, hay que aprender a estar quieto, hay que enseñarle a nuestros hijos a estar quietos. Siéntese, ya disfrutó. Hay que aprender a vivir los momentos. Por eso también la Escritura dice, hay tiempo para todo, hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para descansar. Entonces, de alguna forma, nuestras emociones nos permiten disfrutar de los momentos, y a la misma vez nos son útiles para ejecutar algunas acciones sin necesidad que entre la razón. Yo miro un Doberman que viene corriendo y yo no digo, ¿es un Doberman? ¿Es un perro con unos colmillos grandísimos?
Y ese perro es peligroso, puede morderme. Y si me muerde, me arranca el tuco. Y si me arranca el tuco, me llevan al hospital. Y tendré que pagar la cuenta y no iré a trabajar. Y me despedirán del trabajo. Entonces es bueno que me corra. De aquí que pensaste todo eso, te arrancó el tuco. Entonces las emociones nos permiten ejecutar acciones sin pensar. ¡Wow! Brinco y corro. Después veo si era un perro, era un chancho, era un gato, no sé. Pero algo hizo y puso en peligro mi vida y necesito reaccionar ante esa situación. Por eso es que a veces la adrenalina corre. Yo no sé cuántos de ustedes han estado ante un peligro. Estamos ante un peligro, algo pasa. Yo recuerdo que una vez, esta es una de las veces que más me recuerdo de esta experiencia, porque iba manejando para Diriamba y iba ahí por el Calazán y de repente había una fila larga y un tío mío tenía una camioneta que jalaba. Y entonces era una Ford de 8 cilindros y yo miro la fila y digo, yo los aventajo y le hago para la izquierda y de repente aventajaba y miraba que venía un carro y de repente miro que ya no voy a entrar y me salgo para la izquierda. Y entonces había tierra y le hago brum, bum, 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 bum. Me asusté, me dio pena. Yo dije, ay, toda la gente me está viendo, me van a conocer, le van a ir a decir al tío o sea, todo lo que uno piensa. Entonces uno se agacha, me parqueo y me dije yo, voy a parquearme y que los carros se vayan. Cuando me detuve y me bajé, de repente estaba así, temblando. Algunos dicen, pastor, mire, yo he pasado 3 días. Yo recuerdo cuando estábamos en Carazo, se nos cayó la carpa y por los siguientes 3 días trabajé. O sea, no me dio tiempo de nada, me dediqué a trabajar. Y ya cuando estaba la carpa otra vez puesta, comencé a llorar. ¿Y por qué hasta ahora comencé a estar triste? Porque en algún momento de nuestra vida, hermanos, hay acciones que tenemos que tomar. Y entonces a veces o nos acobardamos o lo enfrentamos con valentía. Eso depende mucho de tu forma de pensar. Por eso aprendemos a sentir. Y hay personas que pierden el trabajo y se echan a morir, se suicidan. Hay personas que por perder un negocio se suicidan. Por perder su matrimonio se suicidan. ¿Por qué? Porque tienen un pensamiento fatalista. Ay, perdí a mi esposo, entonces ya no hay razón para vivir. Si su esposo es la razón de vivir. Nosotros vivimos para darle gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Lo que estamos tratando de enseñar es que usted conozca cómo opera su ser, que usted conozca que parte de su ser tiene emociones. Jesús estuvo triste hasta la muerte, y lo voy a repetir todas las veces que pueda, pero fue funcional. ¿Saben por qué fue funcional? Porque Él dijo, estoy triste hasta la muerte, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si tengo que ir a la cruz, voy a ir a la cruz. Pero hay gente que está triste y lo abandonaron todo por su tristeza. Y pastor, usted no me entiende. Te entiendo. Entiendo, pero no puedes ser disfuncional. No puedes perderlo todo por ser disfuncional. ¿Y qué hago? Bueno, el Señor te va a ayudar a sacar fuerzas en tu debilidad. El Señor está contigo. Y entonces comienzas a escuchar todas esas promesas que están en las Escrituras y las comienzan a traer a tu vida. Y comienzas a pelear la batalla de la fe, que primero, la primera batalla de fe que peleamos es interna. Toda nuestra fe está aquí adentro y el Señor nos la dio adentro. Él puso una medida de fe en nosotros y esa medida de fe en nosotros
tiene la capacidad para crear un gobierno interno más allá de las circunstancias que acontecen afuera. Por eso es que Jesús dijo: la paz que yo les doy no depende del mundo. La paz en la que nosotros podemos vivir y alcanzar es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que viene de un gobierno interno. El Señor quiere enseñarnos a tener dominio propio. Dominio propio es saber fluir desde el Espíritu Santo de tal manera que nuestra alma pueda ser gobernada. Y David ejerció ese dominio propio cuando él dijo: alma mía, alaba a Jehová. ¿Y en qué momento lo dice? En un momento de tristeza, en un momento de desesperación, en un momento de soledad, en un momento donde estaba siendo asediado, en un momento donde su vida corría peligro, en un momento donde había sido olvidado. En ese momento él dice: hey. Es impresionante, David, porque nosotros tomamos livianamente eso, no, pero David está hablando a una tormenta interna y tiene que decir: que toda esa tormenta nunca lleve a tu alma a olvidarse de los beneficios que hay en el Señor. Y comenzamos a educar nuestras emociones. Las emociones sirven para identificar sistemas de creencia erróneos que son manifestados en conductas disfuncionales. Hermano, si tú estás en grado de estrés, si tú estás en estado de ansiedad, si tú estás en estado de temor, si tú estás en estado de ira, si tú estás en estado de tristeza que te están llevando a ser disfuncional, este tiempo, estas enseñanzas, el Señor las está trayendo a tu vida para traer sanidad. Por eso es que hay asesinos en la cárcel y dicen: no sé qué me pasó, no sé qué me pasó, no pensé. Están en la cárcel. Pero algunos han perdido su matrimonio por problemas de ira. Tus hijos te tienen miedo. Atrévete a preguntarle a tus hijos si te tienen miedo. Yo les pregunto eso a mis hijas: hija, ¿me tenés miedo? Pregúntele a sus hijos si le tienen miedo. Hermano, esto te va a afectar toda tu vida, te va a afectar tu comunión con Dios, te va a afectar tu comunión con las personas, te va a afectar tus finanzas, te va a afectar hombres de negocios que han perdido sus negocios porque no saben relacionarse por los asuntos inconclusos y de su falta de educación emocional. Para hacer negocio necesitas educación emocional. Para ser padre necesitas educación emocional. Para ser un empleado te necesitas educación emocional. Para ser un jefe necesitas educación emocional. Para ser amigo, para tener amistades estables necesitas para todo. Para todo. Los problemas al final, el problema del mundo al final es un montón de gente con asuntos inconclusos del corazón que solo Cristo puede sanar. Yo no te estoy diciendo que la psicología te puede sanar. No, la psicología no sirve. Y lo que nosotros hablamos sin el Espíritu Santo no sirve. Porque es mucha teoría. Y no hay garantía de nada. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Toda esta charla y toda esta información que se dé aquí, sin que usted traiga a su corazón y sin que el Espíritu Santo intervenga, no va a servir de nada más que información. Por eso es que es triste que hay muchos lugares donde se quiere edificar esto solo a través de información.
es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero Él también dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El Señor quiere darnos a conocer verdades bíblicas que el mundo las ha tergiversado y las ha usado en una manera que tal vez les ha dado fruto. Y nosotros necesitamos recuperar, o más que recuperar, ir a los diseños de las Escrituras y traerlos para que puedan el Señor sanar nuestras vidas.